Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a continuar con la disertación y presentación del módulo 3 y el módulo 4 en horas de la tarde. Ahora vamos a hablar sobre la cloración del agua para consumo humano. Tenemos que tener en cuenta nosotros, para poder clorar el agua, diferentes aspectos físico-químicos que va a poseer el agua. Fuera de eso, de acuerdo al Decreto Supremo 031, debemos conocer las características biológicas, las características físico-químicas o organolépticas y las características inorgánicas, ¿no? Que contempla principalmente compuestos de metales. ¿Para qué nos va a ayudar a nosotros la caracterización o saber qué es lo que contiene por naturaleza el agua que vamos a utilizar para consumo humano? Nos ayuda para determinar el uso adecuado a darle al recurso, punto 1. Si va a ser para uso, para consumo humano, o si va a ser para fines recreativos o para fines piscícolas, ¿no? Ahí es donde radica el punto 1. El punto 2, determina el tipo de tratamiento que se le puede dar al recurso. Cuando hemos hablado en la mañana el tema de la turbidez o turbiedad, plantas de tratamiento para aguas turbias y sistemas de agua potable por gravedad sin tratamiento para aguas claras. Previene enfermedades del tipo EDAS, anemia y DSI, por la composición biológica principalmente. Sabemos que el Decreto Supremo 031 nos aporta varios límites máximos permisibles para el consumo, ¿no? Para decir que el agua que se está consumiendo es de calidad. Dentro de los parámetros biológicos vamos a encontrar coliformes fecales, coliformes totales, parásitos y organismos de vida libre. ¿Por qué nosotros tenemos que clorar y desinfectar nuestro sistema de agua potable? Realidades encontradas en Apurímac. Les comentaba al inicio también de que los sistemas de agua antiguos poseen todavía tuberías del tipo bronce o aluminio. Entonces, al momento de adicionar cloro o hacer una desinfección, podemos apreciar la fotografía que termina oxidándose. Y el óxido con agua se lleva todo, arrastra todos esos materiales y están siendo consumidos por la población. Sistemas de agua potable con una captación que no tienen nada de imitar, ¿no? Sistemas de captaciones que están en un estado ya deteriorado, colapsado, de acuerdo a la catalogación que le da el aplicativo web del Ministerio de Vivienda. Estas rajaduras, esta falta de tapa, invita a que los animales se acerquen y beban el agua que tienen ahí, para que no estén buscando otra fuente, otro pozo, como se dice, y puedan saciar su sed, ¿no? Al momento de saciar la sed, el animal está dejando toda la microbiota que tiene en la boca en el agua, y esa misma fuente de agua está llegando al consumo de las personas. Sistemas de cloración obsoletos. Hasta la fecha actual se siguen implementando este tipo de sistemas. Todavía los filtros desde el Ministerio de Vivienda están fallando, pero ya no es en un número elevado, sino ya son pocos los proyectos que todavía están considerando este tipo de hipocloradores, ¿no? Difusión. Y los animalitos que siempre encontramos en nuestro sistema de agua potable, las ratas, los sapos, las babosas, que están presentes ahí y nosotros estamos consumiendo esa agua. Podemos apreciar nosotros que el agua es transparente, así como en esta botella, pero no apreciamos lo que contiene el agua. Los huevos, quistes de parásitos no están sujetos a la vista del ser humano, se necesita un microscopio para poder ser apreciados. El tema de las bacterias también no es apreciable a simple vista. Entonces, esta muestra de agua puede ser transparente, la muestra de agua puede ser muy
exquisita a la vista, pero el contenido puede ser desagradable, puede contener bacterias, puede contener parásitos, que nos van a llevar a nosotros a tener diarreas, desnutrición crónica infantil, anemia. Y todo esto se refleja en una cosa: niño con anemia, niño con desnutrición crónica infantil, es un niño que vive en un entorno de pobreza. La anemia y la desnutrición crónica infantil es símbolo de pobreza. ¿Ya? Aquí algunos siglos biológicos de parásitos que participan o tienen una parte de su siglo biológico en el agua: el Cryptosporidium y la Giardia lamblia, que a través del agua se pueden recontaminar, que a través del agua pueden llegar a nuestros sistemas. Nosotros podemos conocer los sistemas de cloración, podemos conocer las partes del sistema de agua, pero existen ciertos problemas que nos limitan al poder implementar una tecnología de cloración. Problemas que nos limitan el poder escoger la tecnología de cloración adecuada. Uno de ellos es calidad del agua de la fuente. Como les comentaba, ¿no? Siempre voy a irme a la turbidez porque ese es el principal problema de presentación del agua. Un agua turbia necesita planta de tratamiento y fuera de eso necesita cloración. Si el agua hay veces o hay lugares en donde existen fuentes de abastecimiento que son manantiales de ladera que se sobrecargan al momento de haber temporada de lluvia. Esa sobrecarga hace que el agua venga turbia. Se darán cuenta, o pregunten ustedes a los responsables de cloración o a los responsables del sector salud de esos centros poblados, van a decirles que la cantidad de cloro se eleva, o cuánto cloro utiliza, la utilidad del cloro, cuánto cloro se utiliza, se eleva al momento de la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque no alcanza el cloro la residualidad deseada, porque dentro de esa turbidez o esa turbiedad del agua existen microorganismos que están peleando con el cloro, y ahí es donde se está gastando el cloro. Cosa que al momento de dosificar nosotros, ¿no?, nuestra fuente de abastecimiento, empezamos a dosificar del cloro, el cloro va a empezar a reaccionar con los coliformes, va a empezar a reaccionar con los microorganismos, y se va a ir gastando. Y la residualidad igual, y a la última vivienda ya no va a haber residualidad. Entonces van a tener que aumentar la cantidad de cloro, aumentar la concentración del volumen para que tengan residualidad al final a la última vivienda. Entonces eso acarrea muchos más gastos. Punto 2. Tecnologías sencillas y apropiadas. Nosotros conocemos una variedad de sistemas de cloración. El detalle es cómo lo implementamos, de qué forma lo implementamos, para qué tipo de sistemas funciona, y en función al caudal también nosotros podemos determinar qué tipos de sistema podemos aplicar. Capacidades para la operación y mantenimiento del sistema de cloración. Nosotros, como personal capacitador, como personal gestor del saneamiento en el medio rural, lo que hacemos, ¿qué es? Llegamos al medio rural y empezamos a conversar ¿con quién? ¿A quién es al que buscamos primero nosotros llegando al medio rural? Al presidente de la JAS, porque él es el que ve directamente el tema de agua y saneamiento en su comunidad o centro poblado. Buscamos al presidente de la JAS y empezamos a hablar con él, conversamos con él, vamos a ver tu sistema de agua, vemos el sistema de agua, y por si acaso, ¿no?, nos damos una vuelta y chequeamos o vemos que sí existe un sistema de cloración. ¿Cómo está el sistema de cloración? Obsoleto, sin uso, no hay solución madre, el gotero está sin su tapón, el filtro lo han puesto al revés, lo han desarmado y no han sabido cómo armar y solo le han puesto un tapón al tanque rotoplas y no está funcionando.
Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades, no solo del presidente de la JAS, sino de la comunidad. Porque cada 2 años estamos renovando las juntas administradoras de servicios de saneamiento. En la gran mayoría de lugares sí, se queda la gente, pero hay lugares en donde no permanece la misma junta. Cambia. Y ese cambio, cuando una junta se va a veces sin rendir cuentas, se va a veces sin dejar la escuela que ellos tienen. Lo que nosotros tenemos que hacer es empoderar, a toda la junta administradora de servicios de saneamiento, al gasfitero y a la población. O por lo menos al presidente comunal, ¿para qué? Para que vele por el bienestar y el mantenimiento del sistema de cloración. Acceso a los insumos de cloración. Nos vamos de acá a ver una comunidad de acá, Omar. Una comunidad que esté lejos de acá, de Abancay. Quizapata, por ejemplo. La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Quizapata tiene su sistema de cloración. Está operativo. Sabe cómo funciona. Sabe hacer del mantenimiento. Pero no tiene cloro disponible. Tienen que venir desde Quizapata a buscar 1 kilo de cloro acá. Y a veces hay personas que, principalmente en las ferreterías, que venden el kilo de cloro a 18, 19 soles. En Chincheros yo he encontrado 1 kilo de cloro a 25 soles el kilo de cloro. Para la JAS 25 soles es prácticamente un mes de cuota familiar. Porque la cuota familiar radica en 0.50, un sol 50, hasta 2 soles, ¿no? Siendo optimistas, 3 soles. Algunos no pagan, algunos pagan todo el año, algunos después de 3 años vienen y pagan, y no hay estabilidad económica en la junta. ¿Cómo acceden ellos a 1 kilo de cloro? ¿Qué tal si su sistema de cloración demanda 2 kilos cada 15 días? Va a necesitar 100 soles cada mes. La cuota familiar no le cubre. No va a tener acceso al insumo. Si hubiera un fondo rotatorio en la municipalidad, ese fondo rotatorio vendería el cloro al coste. Y ese fondo rotatorio estaría dando el kilo de cloro a ¿cuánto? 10 soles, 12 soles. Que es recontra accesible para la JAS y que sí puede cubrir ese monto con su cuota familiar. Soporte institucional. De acuerdo a la gestión de los servicios de saneamiento que plantea la normativa, tenemos que tener en cuenta que el entorno que gestiona el saneamiento básico del medio nacional es, empezando, en comunidad lo administra la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Luego de la Junta viene, ¿quién viene? El responsable de ATM, que representa ¿a quién? A la municipalidad. Haciendo una conexión, vemos que ahora la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento está implementando facilitadores que fortalecen las capacidades ¿a quién? A los ATMs. Y a estos facilitadores, ¿quién les está prácticamente agilizando, les está capacitando? El Ministerio de Vivienda. Ese es el conducto que sigue la gestión de los servicios de saneamiento en el país. Soporte técnico o soporte institucional sí lo tenemos. Hay en el año, no voy a irme muy lejos, 2018, que es el año pasado, Apurímac contaba con el 100% de sus distritos con un responsable de ATM. A la actualidad estamos ahí, pero más o menos la gestión está como que regresando un poco. No, tenemos que ponerle un poco más de fuerza. Ahí es donde entran ustedes como conocedores de la gestión de los servicios de saneamiento. Hay que tratar de impulsar a que esa línea basal que tenemos al momento que ustedes entren a trabajar, que eran 84 ATMs en Apurímac, tienen que haber 84 ATMs y tenemos que impulsar la creación de unidades de gestión de servicios de saneamiento.
para que la gestión de los servicios de saneamiento aumente. Agua de calidad, cero anemia. Agua de calidad, cero parasitosis, cero EDAS. ¿Eso a qué nos conlleva? A tener una sociedad con futuro. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Una sociedad con futuro, un personal o una sola persona profesional en una familia de 10 va a cambiar toda la realidad de esa familia. Va a hacer que sus hermanos menores aspiren a ser profesionales también y se va a preocupar por su entorno o el entorno en donde vive su familia. Y cuota familiar y servicios de agua potable o sistemas de agua potable adecuados. Uno de los principales factores que mueve cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de, no sé, curso o algo, es el tema económico. ¿Ustedes creen que si una JAS que no cobra cuota familiar, una JAS que no tiene un padrón de usuarios, una JAS que no cobra por conexiones nuevas, va a poder gestionar su sistema de cloración? No va a tener con qué. Va a esperar donativos. Esos donativos van a llegar. Cuando los donativos llegan, lo que sucede es que la JAS recibe el donativo, se siente feliz una semana y después lo abandona. ¿Por qué lo abandona? Porque no le ha costado. En cambio, una JAS que ha juntado su cuota familiar, ha hecho todo lo posible de que esa cuota familiar sea constante, exista y pueda cubrir gastos, consigue ahorrar un poco, se compra un sistema de cloración, ese sistema de cloración va a valer mucho para esa JAS y va a empezar a cuidarlo. Sistemas de agua potable adecuados. Hay iniciativas que están implementándose, hablando primero de Apurímac, por ejemplo, donde estamos ahora, el programa ROMASDIT, que fue administrado por FONCODES en el año 2015-16, ha habido un bloque de ROMASDIT. ¿Qué era ROMASDIT? Era reparación o reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable. ¿Para qué? Para el desarrollo infantil temprano. Eso era ROMASDIT. ¿Qué ha hecho ROMASDIT? Ha empezado a recomponer, a reponer, a mejorar los sistemas de agua potable. Esa iniciativa ahora el gobierno regional la ha adoptado en la anterior gestión y hasta el momento le está impulsando, que es el ROMAS regional. Cada año están recomponiendo por lo menos unos 20, 30 sistemas de agua potable a nivel de distritos que cumplen con los requisitos que ellos presentan. Financian ese tipo de cosas. Y ese financiamiento engloba ¿qué? Reposición de todo el sistema de agua potable, pintado, selladura de rajaduras, todo lo necesario, sistema de cloración, acompañamiento antes, durante y después de la ejecución de la obra. Todo eso hace el ROMAS o el ROMAS regional. Pasamos a hablar un poco sobre el cloro. Te comentaba que el cloro tiene capacidad de eliminar turbiedad. Entonces, acá podemos ver en la imagen que le echan cloro a un poco de Coca-Cola y empieza a perder el color. ¿Cuál es cómo se maneja el cloro en el agua? Vamos a hablar un poco de química, ¿ya? Más papel. El cloro es representado así, más agua, que sería H2O. Al mezclarse, ¿qué es lo que van a generar? Un ácido. Más, ¿qué cosa?
Estamos hablando que hay 2 pesos de cloro. Un solo hidrógeno o 2 hidrógenos. 1 H2O son 2 hidrógenos, un oxígeno. ¿Sí o no? Ya ves. Entonces acá estamos gastando un hidrógeno, estamos gastando un oxígeno y un cloro. ¿Es correcto? ¿Cuántos cloros nos quedan? Un cloro. ¿Qué más nos estaría quedando? Un hidrógeno. ¿Es correcto? Este de acá es el ácido hipocloroso. Esta es la forma más activa de desinfectante. Toda esta reacción y la generación de este ácido se da a pHs ácidos. Va pasando el tiempo y este ácido hipocloroso se disocia. Esa disociación, o prácticamente, mejor lo vamos a poner en otros términos, se separa. ¿Y cuál es el medio que hace que el ácido hipocloroso se separe? El pH. Pero un pH elevado. ¿Y qué va a formar al separarse este ácido? En un medio de pH ácido, acá le vamos a poner pH, por ejemplo, mayor a 7.0. ¿Qué va a pasar? Esto se va a separar en ¿ya? Y este de acá es el ion hipoclorito. Este de acá te aguanta hasta pHs de 9.5, tranquilamente. Se podría considerar como la residualidad del cloro. Pero el agente desinfectante al 100% es este de acá. Entonces, podemos decir nosotros, puedo borrarlo, ¿no? Ya, porque esto está en las diapositivas y también está en su libro. Ahora, apreciamos nosotros y podemos ver que el agua que entra turbia, digamos que esta es una muestra de agua turbia, pues correntía entra, y tú le adicionas el cloro, vas a encontrar un agua que va a estar menos turbia. A simple vista, el agua, la turbidez del agua no se puede evidenciar a simple vista. Utilizamos un turbidímetro. ¿Ya? Y los turbidímetros nos botan UCV, unidades de color verdadero, o UNT, unidades nefelométricas de turbiedad. Estos de acá no son apreciables al ojo, no lo podemos ver a simple vista. Lo que tenemos que hacer es utilizar el turbidímetro, y ahí es donde nosotros vamos a ver la diferencia de solo el adicionamiento de cloro para el aclaramiento del agua. Entonces, ¿cómo nosotros justificamos eso? Hemos dicho que una molécula de cloro elimina una enzima que se llama la succinato deshidrogenasa.
Entonces, ¿quién sería el que está yendo como succinato como cloro para eliminar el succinato deshidrogenasa? ¿El ion hipoclorito o el ácido hipocloroso? Si hablamos de potencial desinfectante, diríamos que el ácido hipocloroso es el que se encarga de eliminar la succinato deshidrogenasa. Y esta succinato deshidrogenasa participa en el ciclo de Krebs de las bacterias. Cortan esta succinato, la bacteria se oxida y muere. Esa es la función que cumple el cloro, tanto en coliformes fecales como en coliformes totales. Muy bien. La concentración se mide principalmente en las siguientes unidades: miligramos por litro, partes por millón o porcentaje de peso. Miligramos por litro. 1 miligramo por litro indica que 1 miligramo de cloro existe en 1 litro de agua. Una parte por millón es lo mismo que 1 miligramo por litro. El porcentaje de cloro en peso, 1% indica que hay 10.000 miligramos de cloro en 1 litro de agua. Por ejemplo, si el hipoclorito de calcio es al 65%, quiere decir que de 1 kilo, 650 gramos es cloro. Y si nosotros ese kilo de cloro al 65% le agregamos a 1000 litros de agua, la concentración libre será de 650 miligramos por litro. Es jugada de unidades nada más acá. Cuando nosotros queremos sacar, por ejemplo, el caudal, ¿qué unidades necesitamos para un caudal? Tiempo y volumen. Litros por segundo. Entonces vamos a utilizar ¿qué datos? Datos de volumen y datos de tiempo. Entonces acá igualito nos hacen la jugada. Se necesita, para poder apreciar miligramos por litro, se necesita el peso en miligramos y el volumen en litros, y así sacamos nosotros nuestras unidades. Si el hipoclorito de sodio lejía es al 5%, quiere decir que en 1 kilo de lejía habrá 0.05 kilogramos de cloro, que es lo mismo a decir 50 gramos de cloro libre. Comentábamos en la mañana con ustedes sobre el tema de la cloración. La norma técnica especifica que se tiene que construir sí o sí una especie de cámara o punto de acoplamiento del cloro, punto de contacto. Entonces, existen 3 tipos de cámara de acuerdo a la normativa existente, que son estos 3. Una que entra y recircula el cloro, ¿no? Que el orificio de entrada es por arriba y el orificio de salida es por abajo. Otro que alborota un poco más al cloro y lo deja salir. Y el tercero, en donde se observa un poco más de mezcla. Esto sería lo ideal de construir un sistema de agua potable para poder hacerle la inyección del cloro. Tanto cloración por goteo, tanto cloración tipo clorogas, flotador adaptado, Venturi, cualquier tipo de sistema de cloración. ¿Se ajusta a la realidad que tenemos ahora? No. Las nuevas infraestructuras deberían traer este tipo de cámaras de contacto, pero tampoco lo están proponiendo. Los proyectos que llegan sin este tipo de cámara. No, a mayor agitación, ¿va a haber mejor mezcla o no va a haber buena mezcla? Mejor mezcla, ¿no es cierto? Mejor mezcla. Entonces, esto es lo que busca los 3 modelos de cámara: la correcta agitación y mezcla del cloro con el agua.
Cuando el agua tiene en sus características exceso de bacterias heterotróficas mesófilas viables, hablamos de que el agua está propensa a generar materia orgánica. Esta materia orgánica en combinación con el cloro forma trialometanos, que podrían ser cloroformo, bromoformo, dibromoclorometano, bromodiclorometano. Hay que tener mucho cuidado porque estas sustancias son altamente cancerígenas. Entonces, otra vez entra a lucir o entra a tallar el tema de la caracterización de las fuentes de agua. Si nosotros vamos a tomar una fuente de agua sin saber qué características tiene, podemos cometer el error de formar trialometanos y envenenar a la gente. Por eso es básico el tener unos análisis o resultados de análisis microbiológicos, resultados de análisis físico-químicos y resultados de análisis de parámetros inorgánicos. La norma hoy en día está implementando ese proceso.